como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Cáncer, mira, vamos a hacerte un pequeño bosquejo, si se quiere, para el año que viene. Una pequeña predicción para el año que viene, 2022. Y vamos a ver en la parte del amor, cómo puedes estar aquí ahora. ¿Qué te quieren decir las cartas? Esta lectura es definitivamente para ti nada más. Aquí no es ni la personita especial, ni mucho menos. Aquí solamente es tú, qué va a pasar contigo, con tu amor, con tu vida amorosa, cómo estás tú, cómo te va, qué tienes que hacer, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de cositas como esa. Vamos pues, entonces, empezamos, mi querido y adorado Cáncer. Veo aquí que sí es cierto que no es fácil. Son desconfianzas que se han venido dando desde hace tiempo. Son desconfianzas que de verdad tienes todavía arraigadas y que no hayas cómo sacártelas definitivamente. O sea, si esa persona se ha portado de un malito, pues ¿qué te puedo decir? Se ha portado mal y ¿cómo hacemos? Pues te ha dejado huellas. Hay alguien que si está contigo o no está contigo ya, te ha dejado como muy marcado en el sentido de que no te da la confianza, no tienes la confianza ya con esta persona, digamos. Te dejó marcada, te dejó herida o herido. Y mira, pero tú igual no sabes si continuar o no continuar, pero de todas maneras ahí está la duda, ahí está la desconfianza. Veo así, sí, mira, ¿qué más te puede suceder? Estoy viendo que definitivamente, mi querido Cáncer, aquí hay decisiones que hay que tomar definitivamente. Aquí hay decisiones que tarde que temprano te salen muchas cosas, te salen 9 de bastos, muy recargado de cosas, muy, digamos, tú quisieras como confiar, pero a la larga sientes como que no, como que siempre no. Y con esas espadas que tienes en tu espalda, aunque ya están invertidas, como que poco a poco te las vas a ir sacando, pero siempre queda la duda. Te saca las espadas, pero siempre queda una duda. ¿Qué más te puede pasar? Siempre dudas allí. Dudas, dudas y más dudas. Eso es lo peor de todo. Que así vengan a hablarte y vengan a decirte y te vengan a convencer, tú siempre quedas con esas dudas. Alguien viene a enamorarte. Hay un enamorado para ti o una enamorada. Alguien que viene a ofrecerte su amor. Sí que te lo digo. Alguien que viene con copas de amor y muy probablemente, quizás por tantas decepciones que has tenido con esta otra persona del pasado o bien sea del presente, no lo sé, vas a terminar por cambiar tu rumbo y empezar una nueva relación con alguien nuevo. Eso sí que te lo digo. Seguimos. Sí, mira, ya definitivamente se acaba lo que se acaba. Ya si estás ahorita en las últimas, es decir, así, que estás como que ya en las últimas con esta persona y si no, si está si esto ya se terminó, veo así que definitivamente ya no quieres volver a ver atrás. Ya como que dijiste, ahora sí, viene alguien que viene a ayudarme o a rescatarme de ese hueco donde estoy y le voy a dar la mano para que me ayude y me saque de este hueco. Definitivamente, sí. Ahí estamos viendo, ya tú estás claro o clara, ya estás libre, ya saliste de eso, ya esa torre se vino abajo y ya todo se derrumbó, ya lo que queda es el polvito allí, saliste ileso o no tan ileso porque te dolió, pero estás saliendo de esa torre y ahora sí, viene lo que tiene que venir. Y sí, definitivamente, mi querido y adorado Cáncer, oye bien, estoy viendo que tú tienes una nueva tarea o un nuevo comienzo para tu vida amorosa para el año que viene. Dejas atrás muchísimas cosas que te han sucedido, cosas que de verdad han sido más que todo de no poder nunca saber qué fue lo que pasó. Cosas así como que tienes dudas y más dudas y definitivamente terminas por salir y alguien que te rescata, alguien que viene a buscarte y alguien a quien tú le das la aprobación y tú te dices, ¿por qué no darme una oportunidad?
Veo aquí que se acaba todo con esta persona del pasado. Sí que te lo digo. Y lo haces tú. Eres tú quien toma la decisión. Porque si fuera por esa persona, olvídate. Eres tú quien definitivamente te vas. Aunque todavía te quedaran copitas de amor para esa persona. Quizás, no lo vamos a negar, pero sí veo que vas, como quien dice, a buscar otros desafíos en esas montañas a donde vas. Buscar otros desafíos, otras cosas importantes para tu vida, porque sí sabemos muy bien que para ti lo más importante o muy importante para ti es el amor y las emociones. Vamos a ver el consejo que te está dando el tarot. Te dice que definitivamente ya no sientas, no pienses en una nueva, en reanudar quizás con ese pasado porque en verdad te hizo muchísimo, muchísimo daño, que es hora que comiences de nuevo. Y te voy a decir, ni siquiera es porque vas a estar buscando a alguien que te auxilie, es que va a llegar como en un dron, va a llegar aterrizando a donde tú estás y ni siquiera te vas a dar cuenta en qué momento va a llegar esa persona. Cuando tú vas a venir a ver, ya tú estás prácticamente relacionada con esa persona. Déjame decirte, o relacionado. Entonces sí que te dicen que estás esperando pues para realmente embarcarte a esa nueva ilusión que viene para ti. Que no lo dejes, que intentes, que hay que probar, que el que no se arriesga ni gana ni pierde, digamos. Y el corte es este. Veo que sí le estás dando amor a quien realmente merece darle amor. No es que esta otra persona del pasado no hubiese tenido, no hubiese, ¿cómo digo? No hubiese sido merecedor de ese amor, pero hasta cierto momento, porque ya llegó un momento en que ya, honestamente, habían tantas dudas allí, no terminaba de aflorarse la verdad en todo esto. Siempre tú con esa incertidumbre, hasta porque mira, todas las cartas salieron invertidas, a excepción de una. Entonces son dudas, más dudas, qué será lo que pasa. O sea, tu corazón todo el tiempo latiendo muy rápido de estrés y así no te sirve. Llegó alguien a tu vida y esa persona, tú esperando a esa persona del pasado y resulta que llega alguien nuevo a tu vida y tú, como por arte de magia, empiezas a soltar a esa persona del pasado y se acabó. Y ahí veo aquí que definitivamente ya te empiezas a estabilizar como debe ser. Empiezas con ese 6 de oros, te empiezas a estabilizar. Ahí te dejo entonces con esa primera parte y vamos a ver ahora la parte de la economía, pero primero quiero mandarte o darte una cartita, escoger para ti una cartita del oráculo de los corazones. Y vamos a ver qué otra cosita te dicen. Esto es para ti nada más, vuelvo y digo. Esto no es para más nadie, sino para ti. La época del amor arriba. O sea, vamos a decir, la época de recoger los frutos está llegando. Y vas a recoger la alegría que se va a quedar en ti y tienes que saborearla. ¡Ay, qué bueno está esto! ¡Qué bonito está esto, mi querido y adorado! Y otra cartita más antes de llegar a la parte de la economía, a ver qué hay por allí, qué se presenta, qué tienen que decirnos. Vamos a ver. Esta. Y dice que te reinventes. Haz cualquier cosa para reinventar tu vida. Y esa es la reinventada que te vas a echar, que vas a aceptar la relación con alguien. Viene otro alguien a tu vida y te vas a reinventar. Y se te va a ver un semblante completamente diferente. Tú vas a ver. Bueno, entonces, mi querido y adorado Cáncer, ¿qué hay para ti en cuestiones de la economía, trabajo, familia, allegados, amigos, no tan amigos, qué sé yo? Vamos a ver qué hay. Veamos. Uy, la economía de verdad que siempre está pegando y duro. No te creas que es muy fácil para uno que la economía le esté a uno, como quien dice, recordando las cosas que hay que hacer y que hay que hacer ahorros, hay que ahorrar y te vuelve y te dan latigazos. Ahorra y suena igual, ahorra, hay que ahorrar. Sí que te lo digo, sí señor. Muchos ahorros porque de verdad que las cosas
no se ponen muy buenas para ti para el año que viene con respecto a la economía. Te lo digo con toda la verdad del mundo. Así que necesitas alguien, ese alguien que está llegando a tu vida o que va a llegar a tu vida, fíjate tú, en el mismo número de cartas, en la tercera carta, va a llegar y va a ser de muchísima ayuda también para ti. Es algo como que van a trabajar en conjunto, como que van a trabajar juntos, como que es algo que, como diciendo, ayúdate y tú me ayudas y yo te ayudo. Un equipo, si se quiere, se va a ver aquí. Y sí, comienzan quizás, puede ser que muchos de ustedes vayan a comenzar un negocio desde cero, pues vayan a comenzar desde muy poquito. Un negocio que compren un negocio que ya esté instalado, como empiecen a hacer un negocio que una idea, y sí que te lo digo, que de verdad esto puede ser, mira, sí, mira, se empieza un negocio de pequeño, se empieza un negocio desde el principio, y sí que te digo que se acaba ese negocio, si lo compraron ya hecho, se termina ese negocio y ustedes empiezan, como quien dice, a renovar su propio negocio. Así que lo digo, es un negocio que se va a comprar, pero definitivamente con la idea de renovarlo. Eso es lo que veo, una renovación de negocios. Así que ahí estoy viendo yo esa, esa, esa parte para algunos de ustedes. No será para todos, por supuesto, pero para muchos de ustedes hay esa renovación. Veo así que no es fácil para muchos de ustedes la economía. De verdad que hay que comenzar y comenzar. Para muchos de ustedes están empezando una nueva etapa. Hay quizás alguien que deja el trabajo para empezar los estudios o lo contrario. También estoy viendo, sí, que es duro. No, no es fácil, yo no voy a negarlo, no es fácil, no es así una cosa que digamos que sí, que ya esa economía está subiendo. No, es duro. El que está en una posición, está en una posición. Así mismo, no va ni subir ni bajar, está allí, está estancado un poco, pero está estable. No veo tampoco problemas de marca mayor de que digamos, oye, me voy a quedar a vivir bajo un puente. Nada que ver, por supuesto que no. Pero sí que digo que es necesario el ahorro. Es necesario saber dónde se van a poner los ojos. Y para esas personas que van a montar un negocio nuevo o que van a comprar un negocio ya instalado, ojo por ahí, cuidado, porque quizás a lo mejor tengas que renovarlo y ponerlo más bien a tu manera. Como que decir, quitarlo y poner algo nuevo. Así que ojo por ahí con eso, ¿de acuerdo? Pregunta por qué estás vendiendo el negocio, qué es lo que pasa, por qué lo vendes, muéstrame los libros, dónde están los libros de contabilidad, quiero ver, ¿ok? Es preferible inclusive hasta empezar un negocio de uno mismo propia desde cero que empezar con un negocio que apenas se estaba montando. ¿Ok? Muchísimo cuidado con eso, solamente digo. Y si vienen papeleos para ti, hay papeleos. Veo aquí como papeles que van y vienen, como para académicos, probablemente. Tus hijos, si se van a graduar, algunos de ustedes, muy bueno esos papeles que vienen. Sí se ve que hay muchísimas cosas. Ojo, sí que te digo también con una negociación que puedas estar haciendo y que necesitas chequear bien, vuelvo y digo, chequea bien los libros de contabilidad, ¿oíste? Para que no tengas secreticos ni vengas con sorpresitas o que no te vengan con una sorpresita. Ujú. Para aquellas personas que están trabajando, veo normal, todo igual, lo mismo. Y para aquellas personas que no han conseguido trabajo todavía, es un poco difícil, pero hay alguien que pueda estar ayudándote. Es necesario, de verdad, que te ponga las pilas, porque no es fácil. Vamos a ver, con respecto a trabajo, conseguir trabajo. Quiero conseguir trabajo. Voy a sacar una carta. Quiero conseguir trabajo. Vamos, quiero conseguir trabajo. ¿Cómo me va? Hay que tomar dos caminos. Aquí hay caminos que hay que tomar. Oye, con esto te lo digo rapidito. Si tú no has conseguido trabajo, tú tienes que buscar la manera de sobrevivir. Hay tantas maneras por las cuales puedes sobrevivir y a veces uno se empeña en una cosa y resulta que no es por ahí.
Pídele a tu ser interno que te busque qué camino tienes que seguir. A lo mejor lo tienes en la punta de la nariz y no lo ves. Así que fíjate bien, porque probablemente para muchos de ustedes sea un negocio autónomo, un negocio propio, algo que tú vayas a hacer por tu cuenta y no lo estás viendo. Fíjate a ver qué habilidades tienes tú, qué cosas tú puedes hacer de buena para que las hagas. ¿Ok? Ahí te dejo. Ok, nos estamos viendo entonces en un próximo video, mi querido y adorado Cáncer, con otra lecturita. Esta fue una lecturita pequeñita para el año, ahí más o menos poquita, porque no me extiendo mucho, como yo hago videos todos los días. Ok, nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.